Hola, soy David García Pérez Fotografía. En vídeos anteriores he hablado de apertura, tanto desde un punto de vista teórico, cuando hablé del paso de luz, o de cómo podíamos usarla para crear o mejorar nuestras fotos a forma artística. Hoy os quiero hablar de difracción, que está asociado con la apertura y es una connotación negativa que podemos tener si cerramos mucho la lente. Vamos a ver primero en qué consiste teóricamente la difracción y después vamos a ver un ejemplo de cómo nos afecta. Si os acordáis de vuestra época de instituto, teníamos aquel experimento donde se hacía pasar la luz a través de un orificio y la luz se difractaba al pasar por un orificio muy estrecho. Lo mismo va a pasar cuando cerremos la apertura de nuestra lente. Cuanto más cerremos la apertura de nuestra lente, la luz más se difractará hacia los bordes en vez de pasar recta a través del orificio. Las consecuencias que tienen esto es que eso hará que la luz que en teoría tendría que la lente enfoca en un solo píxel, al difractarse al pasar por el orificio de la apertura, esta hará que no cubra todo ese píxel, sino que aparte de ese píxel cubrirá píxeles vecinos, lo cual nos puede provocar que esos bordes que a lo mejor eran nítidos a un f5,6, f8, a partir de f11, f13 se nos vuelvan cada vez más borrosos. Vamos a ver ahora un ejemplo práctico realmente de cómo nos afecta esto. Tengo aquí la cámara, he enfocado aquí un cacho de una escalera metálica que no se va a mover, es perfectamente estable. Tengo el trípode puesto sobre una base de hormigón, con lo cual tampoco se va a mover. El trípode este es bastante estable, a pesar de que hoy hace un pelín de viento. No son las condiciones ideales para hacer esta prueba, de todas creo que sí que vamos a ver bien los efectos. Y tengo ya la lente enfocada sobre esa escalera y voy a empezar a hacer una foto F4. Entonces hago la primera foto F4, ya tengo la foto hecha. F4 es la apertura más amplia, más grande que tiene esta lente y probablemente no sea tan nítida que F5,6 o F8 que vamos a poner ahora. Vamos a poner F5,6, perdón, que me estoy confundiendo de dial. Entonces ahora pongo F5,6, disparo. Y si comparamos más o menos tanto F4 como F5,6 más o menos salen iguales. Vamos ahora a poner F8, que es el siguiente paso, y cuando veamos después la comparación veremos que yo creo que F8 va a ser la que salga casi perfecta. Y si empezamos a subir a F11, aquí ya es cuando puede que veamos los efectos de la difracción. Si la subimos a F16, que es el siguiente paso de luz, ya veremos que esta va a ser mucho menos nítida que por ejemplo F8. Y si la subo a F22, que sería ya, ¿para qué voy? A F22, ahora ya veréis que los efectos de la difracción son incluso mayores. Y ya esta lente creo que da hasta F32, si no me equivoco. Si la subo hasta ahí, ya veréis que va a ser la imagen de peor calidad de todas cuando las comparemos una contra otra en Lightroom. Tenemos aquí las imágenes, primero tenemos aquí la de 5,6 y aquí la de F8. Veis, más o menos está enfocando creo que esta zona por aquí. Veis que la de F8 es un pelín más nítida, sobre todo aquí en este cacho de la madera, etcétera, más que nada porque la lente es un pelín mejor a F8 que a F5,6. Si ahora de la de F5,6 nos vamos a la de F11, como tenemos aquí, vemos que más o menos no hay mucha diferencia entre la de F8 como la F11. No he hecho nada a estas imágenes son tal cual salen de la cámara importadas en Lightroom. No hay gran diferencia entre una con la otra. Si nos vamos ahora a la de F16, que es esta que tengo aquí, veis que ya se empiezan a notar las diferencias. La de F8 es bastante más nítida y en un principio tendríamos a pensar que tendría que ser la de F16 más nítida. Tenemos más profundidad de campo, vamos más por el centro de la lente, pero como podéis observar la difracción ya empieza a sentirse en este sensor de 20 y pico megapíxeles, que es el de la Canon 5D Mark II. Cuantos más megapíxeles veréis antes los efectos de la difracción. Pero aquí tenéis que a F8 va mucho mejor. No quiere decir que, aunque tengáis más megapíxeles, veáis más antes los efectos de la difracción, también tiene que decir que esto los vais a ver cuando los veáis la imagen al 100%, tal como la tengo ahora. La imagen, si no nos vamos al 100%, por ejemplo así, veis que estamos viendo una zona muy pequeña de la imagen, con lo cual también tener en cuenta que después a lo mejor cuando la veáis
tamaño más pequeño, impresa, etcétera, con lo cual también estos efectos van a ser relativos al tamaño en los que veáis la imagen. Cuanto más pequeña la veáis, menos vais a notar los efectos de la difracción. Cuanto más grande ampliéis la imagen, obviamente más vais a notar los efectos de la difracción. Si nos vamos ya a la de F22, como tenemos aquí, veis que ya sí, con respecto a la de F8, que es la imagen que yo considero la mejor de todas, se pierde bastante detalle. Y ya si nos vamos a la de F32, perdón, que es más alta la de F5,6 de nuevo, y en F32 ya veis que la imagen está completamente borrosa, ya no está movida, no estaba soplando el viento en ese momento, simplemente la difracción nos está haciendo las cosas más borrosas. Por eso existen técnicas como la de focus stacking para poder, en caso de que necesitamos una profundidad de campo, como puede ser la que nos dé F32, a la cual ya nunca usa esta lente, recurrimos a técnicas como focus stacking, que ya os presenté en otro vídeo, para poder conseguir tener todo lo más nítido posible. Como pudisteis ver en este ejemplo práctico, viendo las imágenes en Lightroom después de haberlas tomado, veis que cuando cerráis más la lente, a partir de un F11, F16, vais a tener efectos de difracción. Estos efectos van a depender en gran medida del tamaño del píxel del sensor. Cuantos más megapíxeles tenga nuestro sensor, antes empezaremos a ver estos efectos cuando visualizamos la imagen al 100%. El detalle de ver la imagen al 100% es extremadamente importante, dado que después depende si vamos a imprimir la foto en A4, vamos a verla en un monitor, vamos a imprimirla en grande, veremos antes o no los efectos. Cuanto más pequeño mostremos la imagen, menos se notará el efecto que tenemos problemas de difracción. Cuanto más grande mostremos la imagen, más se notarán esos pequeños problemas de difracción. También tener en cuenta que cuando hablé en el otro vídeo de apertura, os había hablado que para aumentar la profundidad de campo cerrábamos la lente. A lo mejor nos interesa tener todo enfocado, todo con profundidad de campo, a pesar de que esté un poco más difuso. En vez de usar un F8 usamos un F11, un F16, y así conseguimos tener desde el primer plano hasta el fondo todo enfocado.